Buenos días, mi nombre es Osmario Lucena. A continuación les voy a presentar qué es una organización. Si bien sabemos, es un sistema social formado por un grupo de personas enfocadas en un objetivo en común, el cual debe lograrse dentro de un tiempo, espacio y cultura determinada. En toda organización se plantean normas, metas y ejes que ayudan a lograr la misión. En cuanto a nuestro proyecto, nuestra organización fue realizada de la siguiente manera. Primero, conformamos nuestro grupo o equipo de trabajo. Segundo, dialogamos y realizamos propuestas e ideas sobre de qué se iba a plantear el proyecto, en donde cada uno de nosotros propusimos qué podríamos hacer. Tercero, realizando un estudio concluimos que según el factor tiempo y las posibilidades de adquirir información precisa y de cómodo acceso, optamos por definir mi emprendimiento como propuesta final para la ejecución de nuestro proyecto, el cual se le presentó mediante una exposición a nuestro tutor, el licenciado Miguel Majano, en donde nuestra propuesta fue aceptada de manera positiva y aprobada para iniciar el proceso de investigación. Las características fundamentales de la organización incluyen objetivos comunes, en donde se tienen metas claras, ya sean económicas, sociales o de servicio, orientando todas sus actividades hacia un mismo fin. División del trabajo. Descomponen actividades complejas en tareas específicas, asignadas a personas o departamentos, promoviendo la especialización. Jerarquía de autoridad. Establece niveles de mando en donde se define quién toma las decisiones y la responsabilidad de cada miembro. Coordinación. Asegura que las tareas interdependientes funcionen de manera sincrónica y armónica. Sistema social y de recursos. Estas están conformadas por personas que vienen siendo el talento humano, que interactúan con recursos económicos y materiales. Formalización. Cuenta con las normas, reglas y procedimientos documentados. Seguido de cultura organizacional, en donde se posee un sistema de valores, creencias y comportamientos compartidos que les permite dar una identidad. Adaptabilidad, siendo la capacidad de ajustarse a los cambios del entorno, funcionando como sistemas abiertos. Seguido, finalmente, de los principios de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que los principios de la organización se enfocan en la unidad con una cadena de mando, es decir, que todas las personas reportan a un solo jefe las incidencias, la capacidad de trabajo y lo que se está realizando en base al funcionamiento eficiente de lo que se quiere llevar a fin. Es decir, en nuestro proyecto nosotros, ¿qué realizamos? Realizamos una serie de investigaciones siguiendo unas normativas que se plantea por parte del licenciado Miguel Majano, el cual es nuestro tutor, y nosotros le damos parte y novedades de qué estamos haciendo para que él como jefe o tutor nos dé los lineamientos y nos diga esto está bien aquí o esto está mal acá, nos dé las correcciones, las normas y nos oriente a cuál es el paso final que nosotros debemos realizar para que nuestro proyecto sea de manera concreto, preciso y sin errores. Por tanto, nuestro proyecto está caracterizado por emplear un objetivo en común, el cual es un instructivo para el registro de un emprendimiento y sus obligaciones tributarias. Este está seguido de una división de trabajo en donde nos asignamos tareas para la línea de investigación, empleado por una jerarquía de autoridad por parte de nuestro tutor, usando la coordinación y el recurso de nuestro talento humano como investigadores, siendo autodidactas para la formalización en cuanto a los lineamientos y normas para llevarlos a cabo, adaptándonos así a una organización arraigada, a un sistema de valores para poder llevar a finalidad nuestro proyecto con las correcciones pertinentes. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Silva y voy a hablarles sobre los elementos de la organización. Existen ciertos elementos que conforman el proceso de organizar. Estos suelen ser, el primero de ellos es la definición del fin.
que es el objetivo o propósito a cumplir por el que nace la organización. Debe estar claramente delimitado y ser conocido por todos los miembros de la organización. Nuestro propósito en el proyecto está en lograr la formalización tributaria del emprendimiento para proteger su patrimonio, organizando las actividades para que cada parte del proyecto responda a este fin. La gestión de miembros. En esta los individuos se reparten las actividades o trabajos necesarios para el cumplimiento de las metas o objetivos trazados. Nosotros aplicamos la colaboración estratégica, donde nos organizamos con el emprendedor en nuestro caso para obtener los datos reales, estableciendo una relación de consultor-cliente, donde el miembro aporta la experiencia técnica y nosotros la experiencia académica o el conocimiento académico. La estructuración del grupo de meta. Son las actividades que llevan adelante los miembros de la organización para el cumplimiento de los objetivos. Aquí se lleva un plan de acción, organizando la investigación de nuestro proyecto en fases. El primero de ellos sería el diagnóstico del problema contable, en nuestro caso la línea 1. Segundo 2, el análisis de riesgo tributario. Y como tercero y último, el diseño del instructivo. Cada tarea está orientada a cubrir la brecha de conocimiento detectada en nuestro emprendimiento. Establecimiento de normas. Son todas las instrucciones, reglas y consignas que guían el actuar de los miembros de la institución. Aplicamos el proceso de organización al seleccionar las reglas que le dan validez a nuestro proyecto, como lo son las normas de la UCTAEC y los reglamentos de los PNF. No investigamos de forma libre, sino bajo el marco ético y técnico de la línea de investigación, como les he mencionado en la número 1, que es el control contable de las entidades públicas y privadas. Además del Código de Comercio Tributario, la plataforma Emprender Juntos, en el cual el emprendimiento se registró, y las leyes venezolanas para fundamentar legalmente la posible solución que consigamos. Luego viene como otro elemento es la asignación de recursos. Estos son todos aquellos instrumentos o bienes necesarios para llevar adelante el objetivo de la organización. En nuestro proyecto organizamos las herramientas necesarias desde el Registro Nacional de Emprendimiento, el RNE, hasta el material educativo necesario para realizar el instructivo. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de organización. Este es según el criterio formal e informal. Según el criterio de formalidad, la organización se divide en dos tipos principales que coexisten. El primero de ellos es la organización formal. Esta consiste en la estructura deliberadamente planificada, documentada y oficial de una empresa. Es diseñada por la gerencia para alcanzar las metas específicas. Las características el primero de ellas posee una estructura jerárquica, definida por organigramas, manuales y descripciones de puestos y reglas. Luego, otra característica es la autoridad y responsabilidad, claramente delimitadas para cada puesto. Otra característica es la comunicación oficial. Sigue canales formales como memorándum, reuniones programadas y correos institucionales. Luego vienen las relaciones laborales. Estas están basadas en la posición jerárquica y el mérito, no en afinidades personales. Ahora voy a hablarles sobre la organización no formal o informal. Esta es la red de relaciones sociales y personales que surgen de manera espontánea entre los empleados, las cuales no aparecen en el organigrama oficial. La característica de es espontánea, que nace de la interacción diaria, amistades, intereses comunes o antagonismo entre compañeros de trabajo. La flexibilidad, esta no sigue reglas rígidas, sino normas sociales y confianza mutua. Comunicación rápida. La información y los rumores circulan más rápido que por los canales formales. Y el liderazgo natural. Los líderes informales no son necesariamente los jefes jerárquicos. En nuestro emprendimiento, en nuestro proyecto, el emprendimiento se encuentra en un punto medio ante estos dos criterios de organización, formal e informal, debido a que a pesar de que inicialmente se registró en la plataforma Emprender Juntos, no ha cumplido con los requisitos posteriores a su registro, por lo cual representa un gran peligro legal. El emprendimiento sobrevive por procesos espontáneos, pero riesgosos. Nuestro trabajo como investigadores es proponer una solución mediante el instructivo, donde trabajaremos en cambiar esa informalidad a una organización formal, donde cumpla cabalmente con todos los requisitos para su funcionamiento.
Saludos, me presento. Mi nombre es Osmar Ilaya. En esta oportunidad explicaré los elementos del ambiente que influyen de manera interna en las organizaciones. De igual forma, los diferentes principios de una organización. En este caso es nuestro instructivo que será aplicado en nuestro proyecto de investigación. Principios de la organización son pautas que permiten configurar la estructura de una empresa. Para que sea eficiente, no basta con tener recursos, hay que saberlos organizar. Principio del objetivo. Cada paso del instructivo debe tener una razón de ser, bien sea legal o administrativa. El objetivo es el registro mercantil, el diseño o el flujo de trabajo interno. Debe centrarse exclusivamente en los requisitos que la ley exige, como la reserva de nombre o el acta constitutiva. Principio de especialización. Un emprendimiento naciente, como es el de nosotras, suele tener pocas personas, pero las tareas de registro o tributación son muy distintas. Quien se encarga de la redacción jurídica, que es el abogado para el acta, no necesariamente es quien maneja la plataforma del CENIAC, que es el contador. El instructivo se debe diferenciar qué tareas son técnicas contables y cuáles son legales, para que el emprendedor sepa a quién acudir o qué habilidad desarrollar. Principio de paridad, de autoridad y responsabilidad, relacionado directamente con la delegación de trámites. Si el emprendedor designa un gestor o representante legal para registrar la empresa, debe otorgarle un poder autoridad suficiente para exigir que la empresa esté registrada con responsabilidad, sin dar los recursos financieros para que los aranceles rompe este principio. El instructivo debe recalcar la importancia de los poderes legales y el presupuesto designado a cada trámite. Principio de difusión, transparencia. Es el principio que justifica la existencia del proyecto de investigación, en este caso que es un instructivo. Las obligaciones tributarias suelen ser confusas porque no están bien difundidas. El lenguaje sencillo, la organización que viene siendo el emprendimiento, falla internamente porque desconoce los calendarios de pago. El instructivo debe ser vehículo de difusión que haga pública y claros los deberes formales. El IVA, que es el impuesto sobre la renta, es un agravante que se aplica a los consumidores sobre el precio de compra de ciertos bienes y servicios. Impuestos sobre la renta y retenciones para todos los socios. Principios de unidad de mando. Evita que el emprendedor reciba instrucciones contradictorias sobre un impuesto. El tema tributario, la única voz válida es la ley y el ente recaudador. Si el socio A dice que no hay que pagar y el contador dice que sí, se rompe la unidad de mando. El instructivo debe establecer que la normativa legal y vigente es la autoridad máxima por encima de las opiniones personales de los socios. Principio de coordinación. El registro mercantil y el registro tributario deben de ir sincronizados. No podemos obtener el RICS de registro de información fiscal a tiempo a la capacitación, a la ejecución técnica. Número 6. Entes reguladores. Microambiente. Organismos como el registro mercantil, el CENIA, alcaldías y ministerios. Influencia interna. Son los clientes externos que validan el trabajo. La organización del emprendimiento debe de adaptar sus procesos internos a los horarios, formatos y criterios de evaluación de entes para evitar multas o rechazo. Elemento número 7, de competencia e información. La existencia de otras guías o servicios de asesoría, gestoras o bufetes. Influencia interna. Obliga que la investigación sea más precisa, actualizada, fácil de usar que las opciones existentes para tener. Hemos finalizado el registro mercantil. Existe una secuencia lógica y temporal. Debe presentar un cronograma coordinado donde el fin de un trámite sea el inicio exacto del
Elementos del ambiente externo que influyen de manera interna en las organizaciones. Son sistemas abiertos que intercambian información, energía y recursos en su entorno. El ambiente externo se divide generalmente en capas. El macroambiente, factores generales, y el microambiente, factores específicos. El macroambiente, entorno general, son factores que afectan todas las organizaciones por igual en una sociedad o región. Factores como económicos, políticos, legales, factores socioculturales, factores tecnológicos, factores ecológicos ambientales. Los factores microambientes, entorno específicos, son elementos que tienen una relación directa, constante con la operatividad de la organización. Por ejemplo, los clientes, los proveedores, la competencia, los reguladores, los socios estratégicos. Como primer punto tenemos elementos legales y normativos, el eje central. Este es el factor externo más influyente que incluye las leyes, decretos, providencias que regulan la creencia de empresa. Influencia interna. Determina el contenido exacto de los instructivos. Si la ley cambia, por ejemplo, una nueva ley de emprendimiento, el instructivo interno debe actualizarse inmediatamente para no inducir al error del emprendedor. Por ejemplo, los requisitos mercantil o el CENIAC. Elemento número 2, elementos políticos. Se refiere a las políticas del Estado para fomentar o limitar la actividad económica. La influencia interna, los planes de gobierno pueden ofrecer exoneraciones de impuestos para nuevos emprendimientos. Estos beneficios políticos hacen que el emprendedor tenga conocimiento cómo aprovecharlo internamente en su planificación financiera. Elemento económico. La inflación, el tipo de cambio y las tasas de unidades tributarias y la influencia interna afectan los costos del registro. El instructivo debe advertir que los montos de tasas y aranceles son dinámicos. Internamente, la organización del emprendimiento debe presupuestar gastos según la realidad macroeconómica. Elemento tecnológico. Las plataformas digitales de los entes gubernamentales, páginas web para el registro de acta, pagos electrónicos de impuestos. De influencia interna, define la metodología del instructivo. Si el proceso de registro en 100% digital, el instructivo debe enfocarse en capturas de pantalla, firmas electrónicas, procesos en línea, cambiando la forma que el emprendedor opera administrativamente. Elemento número 5, socioculturales. El nivel de cultura tributaria y tendencia al emprendimiento en la sociedad y afecta internamente si el público objetivo tiene poca información contable. El lenguaje de instructivos debe ser sencillo y dinámico. Internamente, la organización debe dictar. Finalmente, en el Departamento de Organización y Métodos es el área especializada en diseñar, analizar y mejorar la estructura de los procesos y procedimientos de una empresa para incrementar su eficiencia y productividad. Sus funciones claves incluyen elaborar manuales de funciones, actualizar la estructura organizativa, simplificar los flujos de trabajo y asesorar a la gerencia para alcanzar las metas. Otras de sus funciones son el diseño y reestructuración, en donde se evalúa y actualiza la estructura organizativa funcional. Seguido de esto están los análisis de procesos, el cual estudia los métodos de trabajo para aumentar la eficiencia operativa y reducir los costos. Seguido de la elaboración de manuales, en donde los manuales deben crearse y mantener actualizados para que la organización funcione y esté estructurada correctamente. Asesoría y consultoría, en donde se brinda la consultoría interna sobre el desarrollo organizacional y las técnicas de gestión. También está la estandarización, donde se establecen normas para la ejecución de actividades y la mejora continua de la empresa. Y su importancia en la estructura se caracteriza por una organización interna, en donde los
departamentos sean funcionales, como entre ellos resaltan las finanzas, los recursos humanos, el marketing, los cuales unidos permiten la especialización y optimización de las ventas, tiempo y la estructura de trabajo. En cuanto a nuestro proyecto, está dividido de la siguiente manera. Está el departamento de producción, en donde nuestro emprendimiento está caracterizado por ser una empresa la cual elabora, fabrica y comercializa productos derivados de la madera. ¿Cuáles son esos productos? La fabricación y elaboración de camas matrimoniales, individuales, juegos de cuarto, closet, peinadora, juegos de muebles. Se está seguido de un departamento de marketing en la cual utilizamos las redes sociales para la promoción y venta de nuestros productos, seguido de un departamento de agenda y venta, en donde se agenda los productos según la solicitud de los clientes, se agenda una fecha de trabajo, se estipula un tiempo determinado para su entrega, el cual está provisionado por los factores que nos afectan. Entre ellos están factor tiempo, segundo, factor de luz, ya que para nadie es un secreto que tenemos muchos cortes de luz en la fase del día, lo cual atrasa nuestro trabajo. Por tanto, se maneja un tiempo estipulado manejando todos esos factores de retraso. Tenemos un departamento de producción y culminación de acabados, en donde la madera es seleccionada. Tenemos un departamento de proveedores, en donde tenemos diferentes proveedores a los cuales podemos solicitar nuestra materia prima. Entre ellas están la madera, semicuero, goma espuma, botones, todo lo que conlleva a fin de la producción final. Tenemos un departamento en la cual es la gerencia, la cual está dirigida por mi socio y mi persona, en donde capacitamos al personal, se le indica todos los días cuál es la agenda de trabajo, cuál es lo que se requiere en la producción del día y hasta qué tiempo estipulado se puede llegar a eso según los factores que puedan entorpecer ese cronograma de tiempo, en lo cual nos referimos a la luz. Tenemos otro departamento de despacho en donde se organiza las entregas, si van a ser entregadas en el local o si requieren delivery. Y bueno, toda esta organización conlleva a que mi emprendimiento sea un emprendimiento sostenible. Sin la organización es imposible que nuestro emprendimiento fuese nacido de una idea, se fuese formalizado y se fuese concretado a una idea física, con una tienda física en donde se maneja recursos humanos, tenemos empleados, donde se maneja salario. Entonces, para la gloria de Dios, la organización y planificación es lo que permitió que esta idea de emprendimiento se consolidara y se llevara a una empresa como tal. Bueno, esta fue toda nuestra explicación. Espero que haya sido de su agrado y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias.